Saludos, qué gusto acá desde las Tunas de Cuba, pues soltar una palabra para las naciones de la tierra, para mi nación, para la iglesia que por la gracia de Dios pastoreo. Reciban el amor de Cristo, un saludo cariñoso. Estoy compartiendo la tercera parte de Sacando el campeón que tienes dentro. Estoy hablando de un hombre extraordinario como Gedeón, que estaba atemorizado hasta que vino una palabra de Dios sobre él. Y la palabra de Dios le hizo pues cambiar todo lo que había en su vida, cambió su presente y cambió también su futuro. Y cuando Gedeón conversa con el Señor y si el Señor suelta una palabra, él le hace un altar. Y cuando le hace un altar, pues Dios recibe y él le pone un nombre al altar. Jehová Shalom, Dios de paz. Entendió que el Dios Todopoderoso es un Dios de paz. Por eso es que inmediatamente cuando él le hace este altar, entonces viene el Señor y le dice: Gedeón, quiero que me hagas un altar. Ahora Dios le pide a Gedeón que le haga un altar. Es que la vida de altar es una vida de adoración, es un estilo de vida. Es que cuando nosotros entendemos que la vida de nuestra es una vida de adoración a Dios, es una vida de gratitud, es que darle gracias a Dios por las cosas grandes, por las pequeñas, de que entiendas que cuando alguien te regala algo, si tú no eres agradecido, nunca más recibes un regalo de esa persona. Pero cuando tú eres agradecido, le dices: gracias, hermano, gracias. Pues así mismo es el cielo. También Dios tiene un corazón, tiene sentimiento. Y le dijo: hazme un altar. Y le mandó a hacer un altar. Pero para hacer ese altar tenía que quitar primero un altar diabólico que había en su casa. Un altar que era del padre. Un altar que era consagrado a Baal y a Acera. Porque quiero que entiendas que para que tú camines bien con Dios y que puedas recibir toda la bendición que tiene el Dios de los cielos para ti, todo lo que tiene Dios desde arriba, tú tienes que caminar en santidad. Y cuando le dijo: quita el altar, porque no puedes caminar con Dios con un corazón sucio. No puedes caminar con Dios y querer que Dios te bendiga cuando tienes raíz de amargura, cuando hay falta de perdón, cuando hay rencores en tu corazón. Nunca vas a poder agradar a Dios y eso limita la bendición de Dios sobre tu vida. Cuando no eres agradecido, cuando tienes el espíritu de Caín, cuando hay envidia dentro de ti, cuando no reconoces que hay gente que tiene y hace cosas mejores que las tuyas. Ese es el espíritu de Caín. Caín no reconoció que la ofrenda de Abel era mejor que la de él. ¿Por qué no reconocer que hay cosas que tú haces que son mejores que las que yo hago? Porque yo también tengo cosas buenas, pero tú tienes cosas excelentes, mejores que yo, porque Dios a fin de cuentas te cargó con todo eso y es una bendición yo poderlo reconocer. Eso es humildad. Así que cuando en este momento en que Dios le manda a Gedeón a que quite primero el altar antes que le haga un segundo altar. Tienen que saber los jóvenes que están enfrentando tiempos difíciles y se están preparando para algo grande, que no puedes pensar en otra cosa que glorificar al Señor, joven que me escucha, de darle gloria a Dios, de vivir una vida para Él. No han entendido lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Es que cuando tú estás en el reino de Dios, un reino es un presidente. Un presidente camina por una determinada cantidad de años en una nación, pero después la entrega al otro, pero el rey todo es de él. En el reino todo es de él, y cuando tú entras al reino, entonces todo es para Dios. Todo lo que vas a hacer es para Dios. O sea, no puedes estar pensando en cómo piensa el mundo. No puedes estar pensando, no te puedes dejar llevar por la corriente del mundo. El mundo tiene una corriente diferente a la nuestra, tiene una ley diferente a la nuestra. Vive por motivos diferentes a los nuestros. ¿Cómo es que un joven va a querer el estilo de vida del mundo traerlo cuando Dios te dice: no, Dios no acepta mezcla? La mezcla Dios la aborrece. Cuando Dios llamó a su pueblo, le dijo: mira, no puedes en un mismo campo sembrar 2 semillas diferentes. Le dijo: no los puedes hacer. No puedes vestirte de lana y de lino a la misma vez.
le dijo, definitivamente eso es mezcla y no lo puedes hacer. Porque si lo hace me desagrada. Es mezcla, la mezcla. Dios la aborrece. Entonces, cuando Dios está hablando de mezcla, está hablando de que no puedes, en un corazón sano, no puede, o en una vida que anda correcta, no puede haber un corazón sano y puede haber una parte del corazón sano y la otra parte corrompida. Cuando Dios habla y dice, hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida. Cuando está hablando corazón puro, está hablando de manos puras, de quién subirá al monte de Dios, el limpio de manos y el puro de corazón. Está hablando de pies que sean pies santos. Está hablando de una mente, ¿verdad? Aleluya. Entonces, no puede haber una mezcla. No pueden haber cosas buenas y cosas malas. Hay que sacar todo eso. Hay que limpiar. Eso se llama santidad. Limpiar tu corazón y caminar correctamente. Como un muchacho que quiere servirle a Dios va a tener marcas que son diabólicas. ¿Cómo va a tener zapatos que están consagrados al diablo? Gente que le sirve a Dios, que no sabe lo que es un anatema, o que tal vez no le importa lo que es un anatema. Dios le dijo a Gedeón, quita primero el altar de tu padre. ¿Cómo es que alguien que le sirve a Dios va a querer andar con un piercing? ¿Va a querer andar con un tatuaje? Que definitivamente están lacerando su cuerpo, están ensangrentando, están derramando sangre. Y eso es una ofrenda para el diablo. Alabado sea Dios. Y si tú caminaras en santidad las 24 horas, yo te digo, está bien. Pero cuando tú te equivoques, cada cosa que tú hagas contrario a la voluntad de Dios es una puerta abierta que le abres al Todopoderoso. Así que sabes que la mezcla aborrece a Dios. Y Gedeón lo primero que tuvo que hacer antes de hacer un altar a Dios fue limpiar el altar que había en la casa de su padre. Le hizo el altar al Señor. Quitó el altar, le hizo un altar al Señor, tocó, vino el Espíritu de Dios sobre él, tocó el cuerno y se le unieron entonces la gente. Viene ahora Gedeón y yo quiero que entiendas, porque a favor de Gedeón tengo que decir esto. Gedeón, cuando fue llamado por Dios, tuvo miedo. Pero ¿sabes cuántos guerreros de Israel había? Eran 32,000 guerreros de Israel para 135,000 guerreros de 3 naciones diferentes. Entonces, acá en el capítulo 7 dice, levantándose pues de mañana Jeroboam, Gedeón, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarón. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No seas que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Pero antes que pasara esto, Gedeón tiene miedo y le dice a Dios, por favor, yo voy a poner un vellón. Yo voy a poner un pedazo de lana. Y si en esa lana hay agua, yo la voy a dejar toda la noche. Y está seco. La hierba va a estar seca alrededor de él. Yo sé que tú estás conmigo y que tú me has mandado. Y pasó la noche. Gedeón puso el pedazo de lana. Y cuando se levantó por la mañana, dice que lo exprimió. Y sacó un vaso de agua de el vellón, pero todo alrededor estaba seco, sobrenaturalmente. La respuesta de Dios es sobrenatural. El Dios de nosotros es sobrenatural. Y después le dijo a Dios, no te ofendas, pero por favor, ahora yo quiero que sea lo inverso, que el vellón esté seco y que todo lo que esté alrededor esté mojado, que toda la hierba esté mojado. Pasó la noche y así pasó. De esa manera, cuando llegó el amanecer, Gedeón vio que el vellón estaba seco completamente y que todo lo que estaba a su alrededor estaba mojado. Un vellón nunca se lo pongas a Dios porque eso es falta de fe. Ya Gedeón tenía la palabra. Ya a Gedeón se le había aparecido el ángel. Ya él había visto a Dios en el altar. Ya vio que la palabra se cumplió. Ya le había roto el altar de su padre. Que si no hubiera sido con la unción de Dios, lo hubieran matado cuando él quebró el altar de su padre. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre él,
que tocó el cuerno y pudo a 32,000 gentes, pudo traer de todo Israel. Entonces, él no necesitaba eso, pero ahora, dice Dios, hay mucha gente. Mira, el que tema y se estremezca, que se vaya. Y se fueron 22,000 personas. Quiero decirte, uno de los grandes problemas del ser humano es el temor. ¿Sabes? El temor no es solo que le abre una puerta al diablo, es que el temor contamina. Y te quiero hablar en 2 minutos de eso. Cuando hay alguien atemorizado y que tú andas con él y que está al lado tuyo, te va a pegar el temor que él tiene. Por eso Dios dijo, quien tema que se vaya y que no esté en la batalla, yo le voy a dar la oportunidad a aquel que teme y se estremezca, que se vaya para su familia. No le va a pasar nada, pero no está apto para ir a la batalla. No lo voy a condenar, no lo voy a disciplinar, pero no eres apto para pelear las batallas de Dios. Entonces, cuando pasó esto, 22,000 voluntariamente se fueron. Porque Dios sabe que en la batalla, el que tiene miedo va a contaminar al otro. El que tiene miedo te va a decir, mira lo que anda, cuidado cuando sale, no hagas esto, no emprendas, te va a robar la fe, son unos matafe. Quítate y aléjate de la gente que tiene miedo. Por favor, anda con gente de fe, prepárate con amigos que tengan fe, oye a predicadores de fe. Lee libros de fe. La fe te lleva a otra dimensión. El temor te va a arrastrar a las cosas que el diablo quiere. Por eso es que Dios le dijo, todavía son mucha gente. Mira, 32,000 no. Quita ahora todo el que se estremezca y teme, que se vaya. Se fueron 32,000. Y después le dijo, todavía son mucha gente. Y los llevó a las aguas. Y le dijo, lo voy a probar en las aguas. Porque las aguas es tipo del Espíritu Santo. Y le dijo, bueno, todo el que va a lamer el agua, como los perros, ese me lo aparta. Pero el que se arrodilla, ese, quítalo porque no lo quiero. Hay gente que no está preparada para la batalla. Hay gente que piensa que está preparada, pero no está preparada para la batalla. ¿Sabes qué? Esos 300 que lamieron el agua como perro, le dijo, con estos conquistarás y destruirás a los madianitas. ¿Sabes qué significa eso? Lamer el agua como perro. Esa es la palabra en el nuevo pacto. ¡Aleluya! Esa es la palabra para adoración. Cuando el diablo dijo, si postrado me adorares, te daré. Esa palabra adoración es que como lame el perro la mano de su amo. Esa es la palabra adoración, porque eso significa que cuando el perro lame esa mano, está disponible y está dispuesto el perro a hacer cualquier cosa por su amo. Solamente los adoradores. Dios dejó un ejército de 300 adoradores. Si tú eres de los que haces altar, si tú eres de los que adora a Dios, si tú eres de los que tienen música en la casa, si tú eres de los agradecidos, si tú eres de los que haces sacrificio de alabanza, no eres de los que te quejas constantemente, sino de los que siempre adora a Dios, tú serás de las tropas especiales de Dios. ¿Sabes? Dios siempre trabaja con un remanente. Y cada día el remanente se separa más del pueblo. Y es difícil porque cuando el remanente se separa, llegará un momento en que el pueblo no podrá coger. Dios siempre va a trabajar con un remanente. Si tú eres de los adoradores, eres parte del remanente de Dios. Qué bueno que sea. Te bendigo en este día. Declaro que la gracia de Dios está sobre ti. Declaro que eres parte de ese pueblo. Y si no, tienes hoy la posibilidad de convertirte en un adorador, de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y de ser parte del ejército de Dios. Recuerda, Dios trabaja solamente con adoradores. Su ejército no es un ejército de fusiles, no es armas naturales, es la adoración. Ahí comienzan las batallas. Nada, que si eres parte de este ejército, entrarás en victoria y vas a recibir entonces grandes galardones. Nos vemos en el próximo velorio. Bendigo tu vida.